Y al final ya me salí de la regla cóncavo-convexa y todas esas creencias patoanatómicas antiguas. El paciente ya tiene ese constructo de que la orden es lo que te dicen que tienes que hacer. Y yo les explico, ese papel muchas veces es genérico, así que deje eso ahí, cuénteme en realidad su historia porque está acá y qué pasaba en su vida cuando esto partió. Entonces, un manual de instrucción dice simplemente que la aplicación de la técnica es útil para corregir X cosa o para la hipomovilidad de tal articulación. Y esas son creencias nuestras, son cosas que nosotros hemos imaginado en el tiempo, que podemos hablar con las manos. Además que no te van a remunerar más por estudiar más, claro, o no te van a remunerar más por estar mejor preparado y querer entregar lo mejor. Peregrinaje de osteópata, quiropráctico, kinesiólogos también de 200 sesiones y varios doctores también, entonces nadie le ha prestado realmente atención. Al final eso terminó por sacarme de la universidad porque no me sentía cómodo y mis colegas también les hacía ruido que yo estuviera enseñando otra cosa tan distinta. Al menos vamos haciendo un poquito más de ruido y la gente que ya se ha metido después ya no se va a salir más porque entiende la importancia de una atención centrada en la persona. Yo todavía no entiendo cómo hay formaciones de internos en los que al interno lo tienen para calentar una compresa, lo tienen para hacer pasar al paciente pero no lo puede tocar. Eso sigue pasando hasta el día de hoy en Chile. Nicolás Maragaño, desde Chile. Bueno, antes que nada, Nico, muchas gracias por estar hoy acá. Este es el primer podcast que no sé tampoco cómo se va a llamar, así que eso lo iremos viendo. Sí. Hago una breve presentación tuya. Sos kinesiólogo, licenciado en kinesiología, doctor en terapia física, certificado en Estados Unidos. Y ahora quiero que vos me cuentes un poquito cómo iniciaste, cómo fue esos primeros pasos posgrado. Bueno, eso ya ha pasado desde hace harto tiempo. El año 2009-2010 yo terminé el pregrado. Hice el magíster de terapia manual, que en Chile en esos años era un boom, pegaba bien fuerte. Y bueno, en esos años no sabíamos lo que sabemos hoy día, ciertamente. Aprendimos muchas técnicas manuales y ese era el propósito más o menos del programa. Pero con los años, después, año tras año, me fui capacitando con diferentes tipos de cursos internacionales. Yo creo que lo que más me abrió puertas ahí, Román, fue haber lanzado mi currículum como potencial traductor. Porque yo había ido a cursos que eran de habla inglesa y había una colega que era traductora. Entonces primero partí con uno que era como el método de Syriax, un curso de 6 días. Después vino otro profe de Estados Unidos, Phil Page, que era el método de Yanda. Estoy hablando del año 2010, 2011, 2012. Y como los profes hablaban inglés y yo entendía todo, le dije al organizador, que es un colega, que es Gustavo Torres, por saludarlo, que yo creo que podría ayudarle con ese trabajo porque hubo alguna oportunidad cuando faltó el traductor oficial o la traductora y el traductor profesional que llevaron no estuvo a la altura porque había muchos términos técnicos que no manejaba un traductor profesional. Mira, vos sabés que en el 2012 yo me formé en Syriax y pasó exactamente lo mismo. El profesional que fue a hacer la traducción no era profesional de salud y mucho menos se acercaba a la fisioterapia. Entonces sí que había un ruido ahí en el medio. Sí, se hablan de repente de algún músculo, alguna articulación, algún movimiento, no sé, no tiene por qué saber el traductor profesional, pero yo creo que, bueno, finalmente yo voy a entender eso y transmitirlo a mis colegas de una forma, entre comillas, bien genuina, que no soy traductor simultáneo, soy más bien intérprete. Entonces, además, como soy clínico y me gusta hacer ese trabajo, yo creo que eso me abrió puertas porque finalmente mi colega me dejó hacer una traducción del método, del concepto Sarman, de Shirley Sarman, que tiene que ver con un modelo kinesiopatológico que hoy día tampoco es tan vigente como en esos años. Así que en realidad por lo menos fueron 4 días de mucho inglés, mucho español ahí y me anduve desempeñando bien, quedé contento, aprendí un montón y mi colega desde entonces contó conmigo. Entonces eso fue lo que me abrió puertas después y la posibilidad de practicar ahí mi inglés, pero además de eso de conocer a los profes de los que yo leía los artículos. Entonces eso fue una tremenda ventaja. Y eso te ayudó un poco a salir de por lo menos lo que se daba acá en Latinoamérica, que yo me imagino que debe ser algo similar a lo que seguimos viendo hoy todavía en la actualidad acá en Argentina, ¿no? De este modelo biomédico, biomecánico. Y de todos estos docentes que empezaste a ver, ¿cuál fue el primero que Yo diría que para esos años, el año 2012,
el curso como más cabezón, decimos en Chile, cuando es como bien duro para pensar, fue un curso de razonamiento clínico de Mark Jones. Okay. Yo ahí también fui como participante solamente. Después de eso empezaron a considerar como traductor. Pero el año 2012 y 2013 yo descubrí la página de MedBridge, que es una página de formación de educación continua. Son unos estadounidenses que tienen un estudio de televisión espectacular desde esos años y tienen en el fondo una plataforma en la que puedes hacer cursos online desde la comodidad de tu dispositivo hoy en día, obviamente. Y en esos años yo ya conocía, como por lo menos por vista, algunos de los exponentes de los que nosotros leemos los papers. Y de repente veo que en la portada de la página aparece Chad Cook. Okay. Entonces me abrí la cuenta y dije, no, yo tengo que hacerlo, tengo que empezar a indagar un poquito más porque yo lo he leído, pero no lo conozco. Entonces me empecé a empapar de todo lo que transmitía. Eso fue el año 2013 y la cuenta anual en ese tiempo costaba $200. Tomé todos los cursos que pude y yo el año 2013 además empecé a ir a Costa Rica a dictar clases de especialidad de terapia manual. Entonces me empezó a hacer mucho ruido lo que había aprendido en el magíster de terapia manual versus lo que decía Chad Cook y lo que era el signo concordante, el tratar de restarle importancia a las creencias de la hipomovilidad. Ok, ¿y ese ruido que te hacía era disruptivo o era en consonancia? Sí, no, era disruptivo totalmente. No entendía cómo es que no me habían enseñado a mí esta otra mirada o esta otra visión que tenía mucho más sentido porque estaba atendiendo a personas y en cambio en el magíster de terapia manual, a las técnicas manuales, a veces un manual de instrucción dice simplemente que la aplicación de la técnica es útil para corregir X cosas o para la hipomovilidad de tal articulación. Y esas son creencias nuestras, son cosas que nosotros hemos imaginado en el tiempo, que podemos evaluar con las manos y que finalmente es algo muy subjetivo y no es por lo que el paciente está ahí con nosotros de partida. Así que yo creo que conocer a Chad fue un antes y un después. Hice todos sus cursos. Yo siempre en mis cursos digo que soy más o menos ñoño porque cuando me apasiona algo lo leo, lo estudio. Y al final ya me salí de la regla cóncavo-convexa y todas esas creencias patoanatómicas antiguas. Y en 2014, el mismo colega, Gustavo Torres, llevó a Chad Cook a Chile. En ese grupo que se llama Physiodynamic, que era una empresa de educación continua que se la jugaron los colegas y llevaron a muchos exponentes de renombre mundial. Mira. Y ese curso de Chad fueron dos cursos de 3 días cada uno y yo fui el traductor en conjunto con otro colega durante los 6 días. 6 días. Entonces pude todos los días desayunar con él, almorzar con él. El último día nos tomamos un trago y salimos a cenar con otros colegas. Fue un lindo nexo ahí y ahí desde entonces que lo tengo como una figura de mentor, como que me hubiese apadrinado de cierta manera. Entonces siempre estaba leyendo de ahí para adelante y ahí no me detuve más. Lo que me generaba ruido era que en esas formaciones de terapia manual en Costa Rica, entre el año 2014 y 2017 más o menos, yo ya tenía este bichito instalado en la manera de pensar, entonces traté de hacerlo lo más ameno posible, claro, para que no sea tan disonante con lo que estaban aprendiendo mis colegas y enseñando a mis colegas también. Así que yo creo que eso fue un antes y un después. Es lo que quería transmitir desde entonces, en el pregrado inclusive, y en el pregrado yo he hecho clases desde el 2010, hice hasta el 2019, mi alumno era de tercero, entonces ya tenía herramientas como para entender lo que quería transmitir. ¿Y en el pregrado desde cuándo más o menos estás hablando? En el pregrado del año 2010, la verdad es que yo partí ahí enseñando evaluación kinésica. Yo me recibí en el 2012 en Córdoba y esto, pero ni asomaba. Yo diría que entonces... Y vos, la pregunta, ¿cómo fue aceptado a nivel de tus colegas docentes? Bueno, yo tenía la fortuna de que tenía un equipo de colegas que igual eran muy proactivos, muy estudiosos. Entonces nos capacitamos, al menos los primeros años, todos hablamos un lenguaje bastante similar. Después nos empezamos a desmarcar un poco porque un par de ellos estudió quiropraxia, yo me quedé con el modelo de Chad Cook y con educarme mucho más profundo en la kinesiología basada en la evidencia. Así que ahí nos distanciamos después, pero yo diría que desde el 2015 al 2019, a mi alumno de tercero, ya les hablaba yo del lenguaje del signo concordante, de las pruebas especiales con estadística clínica, y tuve la fortuna de que yo el año 2010, cuando egresé, también empecé a trabajar con pacientes. Entonces siempre pude compatibilizar las dos cosas y a mis alumnos les hacía sentido, les gustaba, generaba un poquitito de distancia con las otras secciones de profesores. Entonces al final eso terminó por sacarme de la universidad porque no me sentía cómodo. Y mis colegas también les hacía ruido que yo estuviera enseñando otra cosa tan distinta. Ya.
Sí, y creo que a día de hoy sigue siendo un problema, ¿no? Esto de no poder unificar criterios actualizados, ¿no? En las universidades. Digo, acá en Argentina sigue siendo un problema. Se escucha y, como dijo en algún momento el Poli, hay docentes que hacen ruido, pero no es en sí las instituciones. Las instituciones todavía no han tomado esa decisión de decir, bueno, tenemos que cambiar, No. esto no va más. Bueno, Entonces eso todavía sí, sigue siendo sí. un trabajo duro de esos docentes que se vienen, ¿no?, formando con estas escuelas nuevas, con esta mirada nueva, con estos cambios de paradigma. Además que no te van a remunerar más por estudiar más Claro. o no te van a remunerar más por estar mejor preparado y querer entregar lo mejor. Tiene que nacer por ti ese interés y en realidad ahora los llamados incluso de expertos mundiales, por ejemplo con el paper de dolor de espalda de la revista Lancet del 2018, los investigadores tienen un apartado, o sea, la parte 3 de ese artículo dice cómo deberíamos apuntar nosotros ahora a cambiar políticas públicas, a tener relación con políticos, con el gobierno, con el sistema de salud, no solamente con nuestros pacientes, no solamente con nuestros estudiantes y nuestros pares. Hay que impactar mucho más allá para que se convierta en una realidad, pero yo me tuve que dar cabezazos contra la muralla un montón de años, ¿no? Bueno, es súper duro, es súper difícil, es frustrante, pero al final decidí salir de eso. La gente ya me conocía un poquitito más por mis cursos en Chile también de educación continua. Y hoy en día, afortunadamente, puedo decir que estoy muy contento con lo que estoy haciendo porque es lo que me gusta y es lo que yo creo que puedo y tengo que transmitir a mis pares también. Qué interesante esto que mencionás, porque David García, de Kinesio Edu, ayer o antes de ayer subió una historia, un poco ahí, no sé, reflexionando o renegando de estas publicidades que seguimos haciendo nosotros los fisioterapeutas, ¿no? De ofreciendo ofertas de 2x1, en masaje más, no sé, como si fueran, ¿no?, ofertas de un supermercado. Entonces esto que vos hablabas de esto de hacer algo público, digo, que llegue a la población toda esta información, no solamente nosotros formarnos como profesionales, sino también transmitir a la población, se ve muy lejos, ¿no? Todavía esto digo, nos está costando a nosotros mismos como profesionales y si aún así seguimos ofreciendo ese tipo de abordajes a la población y la misma población nos viene y nos demanda, ¿no? Eso que ellos creen que está bien y que buscan como una solución mágica, ¿no? Digo, bueno, me tiro a la camilla, me hagas masaje, acupuntura, cupping, etcétera, etcétera. Tratamientos pasivos. Claro. Es un duro camino. Bueno, yo diría que de todas formas ya está marcando una diferencia porque con lo que estás haciendo, transmitiéndole a la gente que se tienen que capacitar, tú mismo promoviendo tus cursos en base al modelo biopsicosocial, al menos vamos haciendo un poquito más de ruido y la gente que ya se ha metido, después ya no se va a salir más porque entiende la importancia de una atención central en la persona. Yo creo que encontré mi nicho, Román, y eso es lo que me tiene ahora un poquito más cómodo porque finalmente a mí los pacientes que me van a ver a la consulta van a ver, ya después de haber visto un peregrinaje de osteópata, quiropráctico, kinesiólogos también, de 200 sesiones y varios doctores también. Entonces nadie le ha prestado realmente atención uno a uno, de conversar 45 minutos, una hora, ofrecerle un café, tratarlos como si fueran un pariente cercano o un amigo en un café. Y finalmente ahí es cuando los deja expresarse libremente y pueden tomar distancia del relato que te están contando y se dan cuenta que les hace sentido, porque yo voy haciendo al tiro el diagrama, Claro. al tiro enseguida. Voy haciendo el diagrama del storyboard y rayo las cosas que me están comentando, las palabras que utilizan cuando dicen que el dolor es terrible, que sienten que nunca se acabará. Yo empiezo a marcar esas cosas y le empiezo a explicar cómo eso está jugando un rol en lo que está pasando. Y eso, lamentablemente, los kinesiólogos no lo aprendemos en los pregrados. Y yo diría que no hay un curso de aprender a hacer eso muy definido. Yo me he puesto bastante creativo con mi información de diferentes escuelas de expertos de dolor, fundamentalmente. Sí, sí. Yo recuerdo haber escuchado, terminando mi formación de osteopatía, recuerdo haber escuchado una de las primeras charlas que por ahí me empezaron a hacer ruido, de David, justamente de David García, y él hablaba, ¿no?, de todo esto, y hablaba del lenguaje, de cómo comunicamos. Y al final entendemos que no solo que no somos buenos y no solo que no podemos arreglar
sino que terminamos siendo parte de ese problema, ¿no? Digo, ni siquiera somos parte de la solución, ¿no? Con todo este lenguaje, con todo este mensaje que terminamos transmitiendo a la población y que ellos terminan replicando, ¿no? Porque va y le dice Así a su es. mamá, a su tía, a su hijo, ¿no? Bueno, pero ahí está el camino y el desafío, ¿no? Para seguir. Bueno, ahí se empieza a transmitir el virus y la verdad es que nosotros queremos marcar una diferencia justamente con eso. Yo en las charlas que he hecho últimamente, por ejemplo el año pasado, en el Congreso de Medicina y Estilo de Vida, después en el Congreso de la ACHED, que es la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, mis charlas estaban relacionadas al lenguaje, en el fondo a cómo lo que estamos comunicando puede marcar un antes y un después, y al final la calidez humana, el que se sientan escuchados y el que entiendan lo que les pasa de una perspectiva ni siquiera usando palabras tan de jerga médica, facilita muchísimo las cosas. Yo a los pacientes no los atiendo ya 10 sesiones, no los veo 3 veces a la semana, generalmente los veo una vez a la semana en la etapa aguda, si están en la etapa aguda, dependiendo de cómo es el grado de irritabilidad, para que la gente que está mirando esto después entienda eso. En definitiva es que puede llegarte una orden médica y el paciente ya tiene ese constructo de que la orden es lo que te dicen que tienes que hacer. Y yo les explico, ese papel muchas veces es genérico, dice una etiqueta diagnóstica que es algo muy global, así que deje eso ahí, cuénteme en realidad su historia, pues está acá y qué pasaba en su vida cuando esto partió. En base a eso empezamos a indagar un poquitito más, así que hay que tener el tiempo, hay que a veces tomar algunos atajos porque no todos podemos tener 45 minutos para estar con un paciente uno a uno. Mira, bueno, después lo vamos a desarrollar, pero me das pie a una pregunta que también estaría bueno que transmitas un mensaje de aliento, ¿no? Para las nuevas generaciones y aquellos quienes que todavía siguen en este sistema. Porque cuando uno empieza a escuchar del modelo, de estos cambios de paradigmas, una de las principales preguntas o cuestionamientos que hacemos es, bueno, estamos inmersos en un sistema de salud que trabaja de esta manera. Es decir, muchas veces los kines, los fisios, tienen que atender 5, 6, 7, 8 pacientes por hora. Entonces, ¿cómo en ese contexto uno podría ser empático? ¿Cómo uno podría hacer una escucha activa? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, yo pienso que si el sistema de salud ya está funcionando así, una primera alternativa es que como kinesiólogo tenga algún tipo de nexo con alguna universidad o casa de estudio para poder tener estudiantes de último año de formación que te ayuden a entregar un mejor tratamiento si estás atendiendo a más personas al mismo tiempo. Pero si en el filtro inicial, cuando el paciente te llega con un dolor multisitio o en definitiva tiene muchos síntomas y se empiezan a sobreponer algunas cosas, probablemente vas a tener que dar un minuto a esa persona y explicarle que quizás estaba premiado porque hay mucha otra gente ahí mismo, pero que vas a hacer lo mejor posible por entregarle una alternativa de tratamiento también. Y en realidad hay veces en que hay pacientes que necesitan el abordaje uno a uno. Van a rebotar muchas veces en otros centros, lamentablemente, pero yo como lo hacía antes en mi experiencia pasada de clínica, cuando era muchos pacientes por hora, tenía 2 internos de kinesiología y la semana 1 yo les entregaba responsabilidades. Yo todavía no entiendo cómo hay formaciones de internos en los que al interno lo tienen para calentar una compresa, lo tienen para hacer pasar al paciente, pero no lo puede tocar. Eso sigue pasando hasta el día de hoy en Chile. Es realmente increíble. En vez de que sea un aliado, porque va a ser un par en un par de veces más, lo ven como en una mirada vertical y no horizontal, y al final el estudiante quiere puro terminar ese internado, no aprende nada y cree que ese es el trabajo de un kinesiólogo musculoesquelético, que es lo peor, que se encantan de la profesión finalmente. Y en muchos casos terminan dejando la profesión, ¿no? Porque, bueno, ni hablar del estado socioeconómico, ¿no? Que es una realidad en la fisioterapia a nivel, por lo menos con los colegas que yo he hablado, con vos de Chile, con Miguel de Perú, con gente de Uruguay, no, más o menos estamos parecidos y el sistema sigue siendo así. Muchas veces nos cuesta llegar a fin de mes. Sí. Entonces, y a eso le sumamos esto, ¿no? El desencanto que se pueden llevar en estas formaciones o en esta parte de la formación de grado, ¿no? Bueno, al final si estás transmitiendo, por ejemplo, un cambio de modelo o si estás predicando que estás trabajando con el modelo biopsicosocial, lo mínimo es que como profesionales seamos coherentes. Y si tienes estudiantes a tu lado y ni siquiera los tratas como una persona,
¿Qué estás transmitiendo con la atención a la gente entonces después? Bueno, yo creo que he tenido esa oportunidad y he aprovechado esa oportunidad porque más encima en algunas clínicas al docente cuando tiene estudiante en práctica le están remunerando por el estudiante. Claro. O sea, no siempre es gratuito. E incluso yo cuando tenía periodos de verano donde no está la universidad enviando internos de kinesiología, yo abría la oportunidad a estudiantes de último año libremente a que se anoten conmigo, me pidan ahí una horita, una posibilidad de una mini entrevista. Yo elegía gente para que esté conmigo un mes en el verano, el mes siguiente de nuevo. Ellos me ayudaban un montón. Yo no les pagaba nada, ellos no me pagaban nada, era solamente conocimiento. Y la gente lo agradecía porque tenían siempre ojos encima. Claro. Entonces, si le estás transmitiendo a los estudiantes que el modelo biopsicosocial, pero después te ven poner compresas, hacer masaje y no hacer nada más, algo falta para que haya más coherencia en ese discurso. Si queremos a la gente convencerla de que tiene que surgir un cambio en el estilo de vida, en las creencias, tiene que partir por casa la cosa. Totalmente. Nico, perdón. Entonces, para no irnos por las ramas, saliste del grado, te recibiste. ¿Recordás errores que hoy digas, Sí, me gustaría que las nuevas generaciones no pasen por acá? obviamente. A ver. Bueno, me acuerdo haber sido un poquito más confrontacional en esos años, cuando el Facebook estaba más de moda. Había mucha guerra ahí de ego y de profesionales, y yo nunca fui muy amigo de la quiropraxia por este modelo de la subluxación, esa base más filosófica y doctrina, pero conozco a quiroprácticos que hacen un excelente trabajo, así que no es en contra de los profesionales que hacen bien el trabajo, es en contra de lo que a veces se vende o el cómo se atiende a una persona de una manera muy mecanizada. Entonces, en realidad yo diría que no me metería en esas discusiones porque no a todos los voy a hacer cambiar de parecer. Así que empecé a tomar mi vereda nomás y finalmente a transmitir el mensaje de otra forma. Y yo diría que también pensando así como en problemas en clínica, creo que igual es bueno pensar en establecer relaciones valiosas o interpersonales con los colegas para que mejore un ambiente laboral. Tuve mucha dificultad los primeros años con eso porque había una jerarquización difícil de manejar en la clínica donde yo estuve. Entonces también me pasó que no solamente en la universidad estaba luchando contra la muralla, sino que en la clínica también, porque claro, todos eran terapistas manuales. Y en definitiva eso significa que usan las manos para ayudar a la gente. No es que sea un grado diferenciado en Chile, no es una especialidad en Chile la terapia manual. Tú no te podrías definir como un especialista en terapia manual porque no es una especialidad. Eso debería quedar bien en claro. Así como también no es una especialidad la especialidad de dolor que a veces la gente cree que uno tiene. Yo tengo certificaciones de dolor, 2 son internacionales, he hecho otras formaciones, pero en Chile, por reconocimiento del Colegio de Kinesiólogos, no existe aún la especialidad de dolor. Entonces los pacientes lamentablemente están influenciados también por este constructo social. Me preguntan si yo soy experto en una vértebra que no sé qué, o si soy experto en la artrosis de cadera derecha, por poner un ejemplo simplemente. Pero yo trato de transmitirle en el fondo que la especialidad que tenemos en Chile es la kinesiología musculoesquelética. Claro. En base a eso uno ofrece obviamente una amplia gama de intervenciones. Pero yo diría que no creer lo primero que te ofrecen es una cosa importante. Yo viví bajo la terapia manual por lo menos 3 años, bajo la hipomovilidad, bajo esas creencias vieja escuela de que llegaba un paciente desviado y había que hacer una técnica entre comillas específica. Pues todo eso se derrumbó afortunadamente. Así que creo que tendría que haber sido más crítico. En mi año de universidad no había SSI Hub, no había acceso a la información como lo hay hoy en día. Hoy día es distinto. Hay muchos colegas que son recién egresados, que están terminando de estudiar, que ya están muy bien encaminados. Aquí en Argentina tenemos algunos ejemplos, en Chile también, en Uruguay. Así que yo creo que el futuro es prometedor porque la cosa va para allá. Bueno. Y Nico, y hablando de esto de la formación de grado, ¿no? En una formación quizás a futuro o un poco utópica, ¿existirían estas formaciones de posgrado? Yo creo que por lo menos pensando en el modelo de atención centrado en la persona, es probable que con el pregrado ya un estudiante entienda a qué se refiere. Quizás en la profundización de algunos conceptos, conocimientos o quizás talleres de técnicas o intervenciones que tengan un discurso claro de modulación de síntomas, de cumplir la expectativa del paciente, entender de que los efectos de nuestras intervenciones están más mediados por el contexto y por cómo somos nosotros que por lo que hacemos. Si entendiésemos eso en realidad,
no habrían tantas luchas o batallas de ego, creo yo. No, también. Pues, Bueno, Nico, genial, genial ahí todo esto que hablamos recién del pregrado y me parece muy importante y también que ojalá que esto llegue a muchos estudiantes, ¿no? Porque la verdad que desde tu experiencia y desde lo que vemos luego, ¿no? Muchas veces llegamos a la conclusión de que nos quedamos muy cortos con la formación de grado y no solo que nos quedamos cortos de información, sino que hay mucha información obsoleta en el medio. Así que bueno, gracias por eso. Contame un poquito de Adrian Lowe. bueno, otro de mis mentores, sin duda alguna. En Sí. 2015 tuve la oportunidad de traducir su curso en Chile. En esa oportunidad lo llevó otra empresa a Santiago, a Adrian Lowe, y hizo un curso de 2 días y medio cuando recién estábamos hablando de TNE, Therapeutic Neuroscience Education. Y él llevaba la batuta desde el punto de vista norteamericano en este lado, porque ya en Australia estaban hablando de Explain Pain hace mucho tiempo antes. Pero era la primera visita a Sudamérica y yo incluso tuve la misión de traducir el manual, que prácticamente era un apartado de su libro, era un manual de 120 páginas y en inglés y escribirlo al español. No había inteligencia artificial como hoy día, no había traductores como hoy día, entonces eso me obligó a leer el manual y a reescribirlo. Así que con eso yo llegué muy bien preparado al contenido del curso. Adrian Lowe es sudafricano, tiene un inglés bien peculiar, no es un inglés norteamericano típico, pero yo ya lo había escuchado porque también tenía cursos en Medbridge. Entonces también lo conocía y sabía de qué iba a hablar una vez que traduje el manual. Y yo creo que ese curso marcó un antes y un después los asistentes que estuvieron ahí. Habían kinesiólogos, osteópatas, quiroprácticos, y entendieron que la comunicación era fundamental. Así que de ahí para adelante Adrian Lowe dijo que iba a hacer una formación internacional, que iba a partir de Estados Unidos. Y eso fue lo que cursé en 2018, que para los norteamericanos se llama Therapeutic Pain Specialist. Y te forman durante 6 meses, que es como si fuese un diplomado en nuestro país, al menos en Chile funciona así, que los diplomados duran 6 o 10 meses, y te da todas las herramientas para entender mucho más de la educación en neurociencia del dolor, pero específicamente en esos años en los que estaba de moda. Entonces como que uno contaba la historia de la neurofisiología, mostraba una laminita al paciente, era como eso lo que te enseñaban. Uno se da cuenta que eso en la clínica siempre no era siempre coherente. A veces generaba distancia, como que le queríamos hablar a la gente del cerebro y la gente no es para eso que nos va a ver. Bueno, pasamos por esas modas. Y después del 2018 volvió a ir el equipo, pero esta vez fue Emilio Puentedura, que es el socio y amigo de Adrian Lowe. Y el 2018 fue a Chile, ahí ya oficializaron que podía uno tomar la formación internacional. Son 6 meses online, donde todas las semanas participas en foros, tienes pruebitas, ves clases ahí en vivo y también grabadas. Súper recomendado, pero muy costoso. Hoy en día peor, porque el dólar está muy caro. Pero después de eso, yo me lo encontré a Adrian Lowe en Estados Unidos en 2018 porque fui a una conferencia en Denver. Y después del 2022 fue a una en Dallas y también me lo encontré. Entonces hemos tenido un acercamiento. Durante la pandemia, cuando yo partí con los Kinetalks, esas conversaciones, le escribí correo a todos los profes y colegas a los que había podido traducir y la mayoría se abrió perfectamente a compartir un rato. Así que si tienen la oportunidad, los que están mirando esto, hay un Kinetalks con Adrian Lowe. Y también hay uno bien largo con Emilio Puentedura. Emilio Puentedura habla mucho de terapia manual en esa conversación y dura prácticamente 2 horas. Así que si tienen un tiempito, lo recomiendo. Que también está en el video del congreso que hicimos el año pasado de Nash. También tenía que ver. Bueno, ahí varias charlas muy lindas. Sí, hay una charla muy buena de ahí. Bueno, de hecho ahí participó Emilio, envió una charla grabada porque justo había estado complicado con los cierres de semestre o algo así, pero al final estuvo bien. Me gustó lo que hizo. Tengo una pregunta que solemos hacernos cuando empezamos a leer y a escuchar a estos referentes, es ¿cuánta clínica tienen ellos? Nosotros, o por lo menos lo que uno imagina, que están todo el día metidos en un laboratorio escribiendo, estudiando. Bueno, te lo puedo especificar porque como Sí. he tenido la fortuna de tener relación con ellos cuando soy traductor, les pregunto, me cuentan, sé en qué están. Te podría decir, por ejemplo, que Peter O'Sullivan hasta el día de hoy es clínico. Él atiende 3 días de la semana pacientes y los otros 2 días de la semana se dedica a la investigación. Así que él hasta el día de hoy tiene pacientes que tienen miedo a moverse, dolor persistente, y todo lo que él investiga lo hace con el propósito de ayudar a esa población. Además que su grupo de investigación es un grupo sin fines de lucro. O sea, la gente no sabe eso, pero
Cognitive Functional Therapy, que es este nuevo enfoque cognitivo pero funcional, de tratar de enfocar las creencias de la gente de otra manera, no en lo patoanatómico, y después de que les haga sentido exponerlos a moverse, exponerlos a lo que les daba miedo. Todo eso implica mucho desafío en la clínica y ese abordaje surgió en Australia, pero ahora ya se está llevando a otros países. Y todo lo que ganan ellos con esos cursos a nivel mundial, por supuesto que hay una remuneración por los viajes y el tiempo que implica para un profesional, pero la ganancia es mucho mayor y eso se da a los fondos de las investigaciones. Así que ahora yo creo que ese va a ser en parte el futuro, es como lo que está de moda, no tenemos la certeza absoluta, pero ya tenemos directrices claras de cuándo ese tipo de intervención puede ser más beneficioso. Y Adrian Lowe también, hasta el día de hoy, atiende pacientes. El que está más alejado de la clínica en los últimos 5 años, diría yo, que es Chad Cook, porque él tiene un cargo muy pesado hoy en día en la Universidad de Duke y administra becas en Estados Unidos de millones de dólares. Entonces no está atendiendo pacientes uno a uno. Ahí lo podemos criticar entonces. Hoy día en realidad no, porque hoy día no hace curso de atender pacientes. Se retiró porque cumplió 60 años el año pasado. Y tiene todavía cursos de formaciones online y cosas así, pero ya dejó lo presencial porque con los viajes quería descansar. Muy bien. Nico, ya que te metiste ahí, hablaste un poquito de dolor, la comunicación, el mirar un poquito a las personas más allá de los tejidos. ¿Por qué crees vos que hoy en día se sigue usando la sensibilización central como etiqueta diagnóstica? Mira, yo diría que, al menos en mi realidad, yo no veo la sensibilización central como una etiqueta diagnóstica. O sea, es raro que un paciente me cuente que alguien le dijo que tenía sensibilización central y yo tampoco voy a decirle eso. Le puedo hablar a qué me refiero con características de hipersensibilidad del sistema nervioso. Muchas veces cuando hay personas que tienen hipersensibilidad multisensorial es más evidente y les hace más sentido. Si son, por ejemplo, de repente reacios a las luces brillantes, les duele la cabeza, a los olores fuertes, a los ruidos, uno se da cuenta que algo es diferente en esa persona, no porque tendríamos que ser anormal, pero diferente. En esos casos puede ser útil el inventario, tener una idea de cómo es el perfil, entre comillas, psicosocial de esa persona, pero no es que sea un diagnóstico como tal, es un mecanismo neurofisiológico, algo que puede pasar en el sistema nervioso, incluso en condiciones agudas. Yo diría que hemos malentendido ciertos aspectos de ese concepto desde los años de Adrian Lowe, del 2015 en Chile por lo menos, eso duró hasta casi el 2020, hasta que en 2020 apareció un paper en la JSPT que se llama Sensibilización Central, perdidos en la traducción. Que justamente habla de que como que hemos generalizado algo, así como que creemos que el paciente, porque nos marca más de un sitio de síntomas, tiene hipersensibilidad, este sujeto está sensibilizado. Y en realidad De hecho, se habla de síndrome de sensibilización central. a veces los doctores incluso han utilizado como esa etiqueta. Los fisiatras puede que la utilicen, o los reumatólogos, porque conocen o saben a qué se refiere uno cuando habla de sensibilidad central. Entiende que es un paciente más complejo en el que los tejidos no son los responsables completamente de lo que les está pasando, pero yo creo que decirles que tienen eso es parte del problema. Porque tenían un diagnóstico, tenían otro diagnóstico y ahora tú le estás colocando otra etiqueta en la cabeza que puede complejizar el panorama. Entonces yo trato de simplificar y hoy día hablo de los mecanismos de dolor incluso con los pacientes, pero no con técnicos. Claro. Así que trato de hacerlo más sencillo y además que sabemos que el inventario de sensibilización tampoco es para diagnosticar, es un screening para saber qué sujeto sería más sensible y ni siquiera te dice mucho de cómo se va a comportar ese paciente en la examinación. O sea, puedes tener personas que te marcan un puntaje muy alto en la encuesta, pero cuando lo examinas clínicamente no necesariamente les duele algo. Así que ahí está el enigma. Pero ahora tenemos herramientas para evaluar la sensibilización. No me refiero a nivel central, sino que a nivel de cómo funciona el sistema o la nocicepción. Ok. Así que es algo que podemos hacer en lo práctico y no toma mucho tiempo. La verdad es que lo que hemos aprendido de hablar en los últimos años yo creo que es mucho más útil para el clínico que para el paciente. Bueno, muy bien. Nico, para ir un poquito cerrando, una de las mayores consultas y también creo que cantidad de estudios que se han hecho es sobre la lumbalgia, ¿no? Que también afecta a una gran parte de la población. Si no es así a toda, que en algún momento vamos a pasar por eso, ¿no? Un dolor lumbar.
En tu experiencia y en todo ese terreno y variabilidad que tenemos, ¿qué consejos podés dar para aquellos que estamos acá en la clínica cuando recibimos a ese paciente? Voy a pensar en dar el consejo como para los clínicos que están escuchando esto, pero quizás igual puede haber alguna persona que no sea un profesional de la salud. Okay. Y yo diría que lo primero es saber hacer un buen filtro de si esa persona necesita ayuda de algún otro especialista, aunque sabemos que las condiciones específicas o serias en la columna en particular son raras, son muy poco comunes. Hoy día no deberíamos utilizar el argumento de que vamos a ordenar un examen de imagen por si acaso, porque en realidad es innecesario y sabemos, por lo que nos dice la evidencia científica desde hace ya 20 años, que incluso puede generar efectos adversos, puede hacer que las personas se vuelvan más vulnerables, que hagan de esa etiqueta diagnóstica, de ese informe de imagen, lo vuelven parte de su identidad. E incluso si se somete a una resonancia magnética, eres más propenso a terminar operado. Así que yo creo que lo primero, hacer un buen filtro. Y para eso, el profesional de la salud es importante, pero el paciente también tiene que entender algunas cosas concretas. Por ejemplo, cuando hablamos de algo grave, hablamos de malignidad o la posibilidad de tener un tumor. Afortunadamente es rarísimo, pero si una persona alguna vez tuvo un tumor, tuvo cáncer, que tenga un dolor de espalda que ahora no obedece a ningún movimiento, sino que siempre está ahí, es resistente a los remedios, es resistente a los cambios de posición, eso llamaría la atención y elevaría la sospecha de que quizás sí es beneficioso someterse a una examinación con otro especialista o con una imagen. Okay. Pero afortunadamente eso es rarísimo. Lo otro que también tomamos como ejemplo para que la gente entienda a qué nos referimos con lo raro que es el famoso síndrome de la cola de caballo. Cuando la gente tiene un cambio súbito en los hábitos urinarios, en los hábitos intestinales o en la función sexual, que tengan anestesia en los genitales, es rarísimo. Eso van a haber profesionales que están escuchando y mirando esto que nunca lo van a ver en la vida. Yo he visto a un paciente solamente. Y estaba operado. No lo detecté yo. Venía operado del síndrome de Down. Pero hablando de 15 años de práctica. Porque no conozco una historia de un clínico que haya recibido, digo, de fisioterapia. Por eso te digo, son urgencias. Tendrías que preguntárselo a alguien que trabaja en urgencia o un médico que está ahí en primera línea. Probablemente él va a hacer el filtro diferente al que hacemos nosotros, pero tenemos estas herramientas para sospechar quién necesitaría una atención diferente. Como eso es tan raro, yo diría que si ya estás seguro que filtraste lo grave, y nuestra atención muchas veces no es la primera consulta, tenemos que saber explicar con claridad, lejos de la jerga médica, de qué se trata el dolor de espalda, y podemos utilizar términos como que hay una distensión lumbar, como que hay un lumbago mecánico. La gente puede valorar mejor ese lenguaje que empezar a hablar de hernia y disco y cosas por el estilo. Y además que para nosotros la etiqueta es más o menos común, es, bueno, el lumbago, sabemos que es un término paraguas. Como que debajito de eso puede que haya algún tejido musculoesquelético involucrado, puede que haya una articulación sensible, un ligamento, un músculo sensible, pero sabemos que no es tan importante saber qué tejido es para tratar a las personas. Así que yo diría que lo primero, alejarse del sobrediagnóstico, porque el sobrediagnóstico conduce al sobretratamiento. Entonces, si tú te sometes a una resonancia magnética y te encuentran algo, te van a querer ofrecer algo para solucionar lo que dice la foto. Sabemos que la foto no tiene una relación lineal con lo que una persona siente. Así que si puedes alejarte de la imagen y estás convencido y estás seguro, tomaste en cuenta horas y horas y horas de estudio para tomar esa decisión, porque hay que asumir una responsabilidad para hacerlo así, entonces trata de blindar al paciente en una red de seguridad para que entienda cuándo podría ser importante una imagen. Y después de eso, los consejos de primera línea, independiente de si una persona con un dolor reciente, agudo, o si es persistente, debería ser el consejo de mantenerse activo, que eso no puede ser algo genérico. Yo siempre en mis cursos hablo de que el reassurance, el cómo uno se comunica con la gente, no puede ser genérico. Sabemos de epidemiología, sabemos cómo debería comportarse o en la trayectoria del dolor de espalda en la mayoría de las personas, pero la gente no quiere escuchar ese cuento, la gente quiere escuchar cómo eso los afecta a ellos. Su rango de edad, su género, su ocupación. Tienes que individualizar el discurso para que le haga sentido. En base a eso les transmite tranquilidad, porque estamos hablando de un reaseguramiento cognitivo. Es con información y con demostraciones. No es con tocarles la espaldita y hacerles un cariñito nada más. Y además eso no sería primera línea, sería segunda.
Pero en primera línea, además del consejo de mantenerse lo más activo que puedan, dependiendo de sus preferencias y capacidades, está también este aspecto educativo que tiene que ver con la naturaleza del dolor, con que entiendan que hay una fuente de sensibilidad. Yo no le hablo de una fuente de dolor a los pacientes, porque el dolor no es que se produzca en los tejidos, eso ya lo entendemos ahora distinto. Pero las cosas están cambiando. Yo creo que la gente igual, bueno, desafortunadamente ha ido desconfiando en el tiempo del sistema de salud, porque justamente no les han prestado atención, no los han tocado, no los han movido, no les han pedido que se muevan. Y eso hace que después nuestro trabajo, entre comillas, sea hasta más fácil. Porque nosotros les vamos a pedir todas esas cosas que nunca a nadie le da importancia. Y eso nos permite darle sentido a lo que les está pasando. Así que voy a recomendar ver las guías clínicas de los nuevos estándares de Australia para el manejo del dolor de espalda. Se lanzó hace un par de años en pandemia, en una hora prime, a las 9 de la noche, un día de semana, en un noticiario. Estaban los expertos hablando. Y ahí estaba Peter O'Sullivan, ahí había un urgenciólogo, ahí había un psicólogo y ahí había un médico general, además de la periodista. Y ellos estaban hablando justamente de esto, de que si estás muy sensible, es razonable que tengas un poquito de miedo y que vayas a ver a un profesional para que te explique. El dolor de espalda puede ser severo, pero es raro que se deba a una causa grave. Así que si ya filtraste eso, trata de alentar a la gente a que se mantenga activa. El medicamento de mesón, se dice en inglés generalmente cuando piensas en un antiinflamatorio simple, por ejemplo, puede ser útil en el dolor agudo más que en el persistente, y el calor local también en el dolor agudo, que al menos más que en el persistente, está recomendado, sí. Así que ten en cuenta cuáles son las creencias con las que la gente llega. En base a eso es de donde surge la magia. No es fácil. Bueno, hay buena información ahí. Espero que para la sirva. Población y también para nosotros, ¿no? Como clínicos. Nico, para cerrar, ¿qué pensás vos? ¿Hacia dónde va la fisioterapia? Buena pregunta. Hay mucho alrededor, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, realidad Sí, virtual. nuevas tecnologías están entrando fuertísimo y a la gente le gusta, le llama la atención. Bueno, generalmente piensan que porque uno está a la vanguardia con algo tecnológico, como que debería ser mejor. No siempre es así. El mejor ejemplo es la fisioinvasiva. Mientras más tecnología, no siempre se está humanizando la atención, lamentablemente. Pero la realidad virtual puede ser una herramienta entretenida para la población y que permite a veces también superar los miedos que presentan. Y la inteligencia artificial, la verdad es que va a terminar facilitándonos más el trabajo. Probablemente si no nos subamos al cambio van a hacer la pega el ChatGPT más que el kinesiólogo. Porque los pacientes le van a preguntar a ChatGPT los mitos y leyendas que le transmitimos a la sociedad. Bueno. Y ChatGPT probablemente va a tener una solución, una respuesta bastante certera en base a lo que yo por lo menos le he preguntado. Por allá va. Pues yo, en mi curso de disfunciones temporomandibulares, cuando hablamos de comunicación efectiva y demás, les hago practicar con el chat GPT con la modalidad de audio. ¿Ya? La consigna es que le pida al chat GPT que asuma el rol de una persona con dolor de disfunción temporomandibular. El tema es que la respuesta que da son muy similares a las que nos encontramos día a día con los pacientes, con las personas. Entonces es una herramienta muy potente. Y si invertís el rol, si sos vos la persona con dolor y preguntás, las respuestas que te da también son bastante acertadas. Mira, no me metí a indagar en eso, lo tengo al debe, pero vamos a tener que meternos ahí porque es una herramienta útil y a la gente igual le gusta que sea así. Sí. Bueno, hay un potencial inmenso en eso, pero yo creo que la interacción entre humanos nunca se va a reemplazar, así que saquémosle partido a eso, que es importante. Bueno, Nico, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por estar hoy acá, gracias por venirte de Chile solo para grabar esto. No, es mentira. Este fin de semana estamos de curso. Así que bueno, de verdad, Nico, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Román, por la oportunidad. Espero que este podcast tenga mucho éxito, lo vea mucha gente y corran la voz para que sigan aprendiendo y además se genera cierta disonancia a veces en lo que el clínico o la persona escucha, en lo que cree, en lo que vamos a decir acá. Así que traten de sumarse al cambio porque ese cambio llegó para quedarse. Cualquier cosa va a estar aquí en mis redes sociales, las de Roman también. Si tienen otras preguntas o comentarios, quedo más que atento. Genial.